trae a los mejores invitados y complementa tu viernes ideal. Presentado por Gibran Bellman. Sube el volumen, comparte en tus redes y ponte cómodo, porque Bellmanía ya comenzó. Ahí hay 3 personas, mira. Está bien, empieza. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un viernes más a su programa de Radio Bellmanía. Ya saben que este es un programa transmitido por Ansus Multimedios Radio, que lo pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y en YouTube como Ansus Multimedios Radio, y en Twitter y en Instagram como Ansus Multimedios. También hacerles la atenta invitación de ingresar a www.ansusmultimedios.com, ya que todos los días salen las notas del mayor interés para todos ustedes. Y pues bueno, un viernes más, su servidor Gibran Bellman, como cada semana. Y pues el día de hoy, la verdad, yo me siento de manteles largos, me siento de alfombra roja, porque hay una persona muy especial aquí en cabina. Es un súper ser humano, es una súper persona, somos colegas en el trabajo, pero sobre todo podría decir que eres un gran amigo para mí. Bienvenido, Eliseo Flores, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa, y aquí estamos, ya te la debía desde hace tiempo. Sí, de hecho ya teníamos por ahí la intención de que viniera el buen Eliseo aquí a cabina, porque él es psicoanalista de profesión. Es algo que ya hemos tenido, por ejemplo, psicólogos, hemos tenido varios psicólogos aquí en el programa, pero pues también se habla mucho de este tema de psicoanálisis, ¿no? Por ahí luego lo canalizamos a Freud o estas cuestiones, pero pues, ¿qué es a fondo el psicoanálisis, no? Es un poquito de lo que vamos a tratar un poquito, pero pues muchísimas gracias, primero que nada, por haber aceptado la invitación. Creo que se va a hacer un programa muy, muy padre, muy ameno. Entonces, pues, muchas gracias nuevamente. ¿Y cómo te sientes? Muy bien, es la primera vez, de hecho, que estoy en una cabina, en un programa, y no estoy muy acostumbrado, pero pues feliz de estar aquí. Claro que sí, ahorita vamos a ver que se hace un ambiente muy padre. Perfecto. Aquí en Bellmanía. Y pues bueno, vamos a entrar un poquito en materia, porque pues, el tiempo al aire vuela. Y pues primero que nada, como ya lo mencionamos, eres psicoanalista, pero en tu historia personal, en tu vida, ¿cómo es que tú te inclinaste o cómo es que te decidiste, o si tenías por ahí algunas nociones en tu niñez o algo así que te inclinaron a que te fueras por esta profesión, o más en concreto, a lo mejor no a la psicología, sino al psicoanálisis? Cuéntanos un poquito referente. Mira, todo empieza porque pues a mí siempre me ha gustado pues leer bastante, siempre me ha gustado mucho la cuestión de las novelas, leer ciencia, filosofía, psicología. Desde un niño siempre he sido un apasionado de los libros. Yo me incliné por esta cuestión de la psicología, por la misma orientación de la lectura que siempre he tenido, ¿no? En la prepa, cuando yo entro a la prepa, conozco a un profesor que se llama Roberto Carlos. Fue así como el auge, ¿no? Para estudiar psicología, ¿no? Era el típico maestro que buena onda y te saludaba y la sonrisa siempre ahí, ¿no? Claro. Y claro, me encantaba así como la personalidad de este maestro, ¿no? Desde ahí a mí me da por pues querer estudiar psicología. Mi mejor amigo se dedicó a estudiar filosofía, y pues los dos de la mano, pues ahí pues nos fuimos para esta cuestión de las humanidades. Claro. Fíjate que la carrera de psicología me gustó bastante, solamente que pues no era lo que yo esperaba. Yo como estaba con esta escuela de que pues en psicología yo pensaba que se iba a leer a Aristóteles, a Sócrates, cuestiones filosóficas. Te das cuenta que pues la psicología, o sea, es una ciencia respetable, pero para mí no era muy llenadora, porque no se veían como estas cuestiones a veces esotéricas, tintes como científicos, y la verdad no era como mucho de mi agrado. O sea, es una buena carrera, pero para mí no era como mucho de mi agrado. Te faltaba un plus, ¿no? Que a lo mejor tú en tu pensamiento dijiste, no, pues lo encuentro ahí, pero ahora sí que al estar inmerso ya en el camino te das cuenta que no. Sí, por ejemplo, por eso empecé en la situación del psicoanálisis, una chulada. Como hablábamos. Sí. ¿Por qué empecé con esta cuestión del psicoanálisis?
De hecho, hay un chiste entre mi amigo y yo, se llama Rodrigo, estudia filosofía. Saludos a Rodrigo. Él estudia filosofía, como te comentaba. Él, a mediados del 2009 había un libro que se llama El psicoanalista de John Kassenbach. Es una novela ahí policíaca, ¿no? Y en ese tiempo, pues, recuerdo que estábamos ahí, compramos la novela y todo. Digo, como éramos un apasionado, porque este amigo también era un apasionado también de las novelas y todo esto. Okay. Y me decía que yo estudié psicoanálisis porque de ahí había leído una novelilla ahí. No, no, nada que ver. Hubo un profesor, la verdad no recuerdo su nombre, la materia se llama Temas Selectos de Filosofía en la Prep. Okay. Nos habló de Freud. En ese instante, en esos tiempos, pues bueno, yo era realmente un adolescente, no sabía pues mucho, ¿no? Recuerdo que el tema que se habló esa vez fue de los sueños, ¿no? Y dije, o sea, sí, era como un enigma, ¿no? Para mí en ese tiempo, ¿no? Sí, o sea, sí. Hablar de los sueños, ¿no? Ya, pues yo recurrí y dije, pues, profe, ¿a dónde puedo yo checar? ¿Dónde puedo verificar? No, pues léete esto, ¿no? Y yo empecé ahí a buscarle con librillos como Introducción al Psicoanálisis, por ejemplo, la interpretación de los sueños, ya directo al leer al autor Freud. Sí. Ese fue el tema que dio el auge para esto. Ok. Y por ejemplo, de ahí, ¿qué es lo que te causaba como intriga? O sea, la cuestión a lo mejor esotérica, la cuestión que te habla acerca de la realidad y lo que hay en tu mente, a lo mejor de lo que tu mente proyecta hacia la realidad, o Perfecto. ¿Qué fue lo que te...? Fíjate que ahí era bastante cuestionable. Desde joven he sido muy cuestionable en estas situaciones. Por ejemplo, es muy coloquial y muy frecuente que en México es que se te cuente, ¿no? Que si sueñas con ratas, sueñas se te caen los dientes, sí. Tienes ciertos significados. Yo me ponía en cuestión eso, ¿no? O sea, sí realmente como que tiene esa orientación, se me hace muy popular, ¿no? Yo lo que hacía era pues como tratar de orientarme en esa cuestión de, tiene que haber como una explicación más certera, ¿no? Cuando yo me acerco a esa cuestión del psicoanálisis, das cuenta que pues es totalmente diferente. Tiene que ver con una cuestión metafórica, de la metonimia. Evidentemente, por ejemplo, ya entrando en materia sobre los sueños, Freud da cuenta de esos dos mecanismos que a través del inconsciente es como se procesa esta cuestión. Ahí es como, o sea, la pauta que tenemos, por ejemplo, del pensamiento como coloquial al pensamiento como un poquito más elaborado. Ok, y por ejemplo, yo he leído algunas cosas de filosofía y me gusta como empaparme de muchas ideas, porque no me puedo casar con una verdad absoluta. Es correcto. Es decir, me gusta la propuesta a lo mejor de unos de dos autores que son antítesis entre ellos mismos, que a lo mejor uno propone alguna cosa y otro propone algo en contra de ello, pero las dos tienen como que su cierta validez. Y referente a a esta premisa, me gustaría saber tú ¿qué perspectiva tienes de ello? Es decir, ya tienes la interpretación de los sueños, el libro tal cual de Freud, pero ¿tú cómo lo ves desde tu criterio? O sea, ¿tú qué es lo que piensas acerca de ello desde a lo mejor tu experiencia? A lo mejor si le das validez al autor, perfecto. A lo mejor tú piensas que puede ser algo diferente, lo que Eliseo piensa. Mira, esta cuestión del psicoanálisis es bastante compleja de pensar. Ya que, por ejemplo, últimamente he estado leyendo psicoanalistas que, bueno, siguen esa cuestión de la propuesta freudiana y lacaniana. En este caso es otro psicoanalista, el Jacques Lacan. Estamos en esta cuestión del círculo de lectura. Hemos estado revisando eso. Es bastante cuestionable la teoría. Los mismos psicoanalistas, bueno, en decir nuestros colegas, o sea, no... La teoría es tan antiintuitiva y es tan compleja, tan abstracta, que a veces el mismo psicoanalista, el mismo profesionista que se dedica a eso, huye como de esta cuestión teórica. No le da esa validez por lo que te comentaba la otra vez, ¿no? ¿Cómo es posible que esta cuestión simbólica por medio de significantes, en este caso las palabras, hay un entrame, hay un síntoma, ¿no? Hay un hecho de lenguaje en un cuerpo ahí que está con un síntoma neurótico, lo que hablamos la otra vez. Es bastante como esotérico pensar esa cuestión como de que las meras palabras pueden causar efecto en un cuerpo o causar efecto en una vida cotidiana, en la condición humana más que nada. Yo
yo pienso que esto, por ejemplo, delimitando esta cuestión de la interpretación de los sueños, es una técnica bastante poderosa en esta cuestión como de científica. Por ejemplo, en ese entonces, Freud, evidentemente la lingüística apenas estaba en su pleno auge. Estaba Saussure ahí apenas, estaba ahí poniendo esta cuestión del significante, significado, iba dándole el esquema, ¿no? Claro. Pero yo creo que tiene su validez Freud ahí en esta cuestión de la técnica que iba abordando. Perfecto. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta profesión? Es decir, pudiste haber tenido, ahorita como estamos en Marvel y todo eso, un multiverso en el que el liceo hubiera sido otra cosa, ¿no? Okay. Pero ¿qué es lo que te hace seguir ahí? ¿O te hace querer desempeñarte ahí, seguirte documentando y todo ello? Para ti, el psicoanálisis, hacia ti, ¿qué tiene de potencial que quieres seguir siendo psicoanalista? Fíjate que siempre ha sido el amor al saber. O sea, a mí me encanta esta cuestión de la literatura del psicoanálisis, los autores, Freud, Lacan. Son lecturas realmente complejas que pues sí conllevan demasiado tiempo. He tenido textos, por ejemplo, hay un texto muy famoso que de Lacan, de los primeritos que él publica, se llama El estallido del espejo. Ese texto lo tuve que leer unas 20, 30 veces para poder entenderle. Y yo creo que es lo que a mí me motiva a seguir con esta cuestión del psicoanálisis, que es bastante, ¿cómo decirlo? Bastante como sabroso estar ahí talachándole, ¿no? Talachándole con esta cuestión de saber. A mí me encanta esta cuestión como del saber. Y de entender, ¿no? Y de entender, me acuerdo cuando leía a Kant, a Immanuel Kant, todas esas cuestiones, más que nada en el hilo de sus 3 grandes obras, que es Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica, que fue el segundo, y Crítica del juicio, que fue el tercero, ¿no? Y cómo es un pensamiento tan complejo, pero que al tenerlo todo se hila, ¿no? En esto de a priori, a posteriori, ¿no? Del cómo actuar y todo ello. Cómo me encanta, y precisamente yo creo que comparto eso contigo, de querer llegar a ese entendimiento, a esa comprensión, porque al menos desde un punto de vista muy personal, lo que le da sentido a mi vida, o yo me imagino cuando yo sea adulto, cuando ya sea grande, estamos chavos, la chaviza aquí dando lata. Quiero llegar a una edad adulta en la cual me sienta tranquilo y decir, en el tiempo en el que pude aprovechar las cosas, pude entender el mundo en el que estoy, ¿no? Perfecto. Es decir, hay cuestiones como que muy complejas, como lo es la religión. A mí me gusta muchísimo el tema de la religión. Es una chulada también. No sé, desde lo aristotélico, lo platónico, Hipona, Santo Tomás de Aquino, Occam, San Agustín, sí, o sea, y por ejemplo que hay personas que toda su vida se van como a lo mejor fundamentalistas en la religión, ¿no? Que lo casan como si fuera la verdad absoluta. Exacto. Y a mí me gusta precisamente cuestionar eso, ¿no? Sí. O sea, hay cosas en las que dices, bueno, es que sí, pero como que algo no cuadra, ¿no? O sea, como que, a ver, ¿por qué? Y precisamente mi sueño, mi razón de ser, y lo que de verdad quisiera como que me marcara en mi vida es precisamente eso, o sea, buscar tal cual, a lo mejor no la verdad, porque somos muy pequeños para encontrar la verdad en un lugar tan grande. Que decir la verdad es imposible. Sí, no, o sea, puedes acercarte, ¿no? Puedes tener como indicios, a lo mejor también, ¿no? La idea platónica, precisamente de la idea, ¿no? De que ahí está lo verdadero y lo demás es como mera representación de todo ello, ¿no? También me apasiona a mí muchísimo la astronomía, esa cuestión de las leyes físicas, de todo eso. Entonces, mi ideal de vida es llegar a una edad en la que yo esté tranquilo y decir, ¿sabes qué? Pues pude aprovechar esto, pude hacer esto, pude entender esto, me quebré la cabeza, jamás entendí esto, pero al menos lo intenté, ¿no? Por ahí va como lo que tú, o cómo es tu pensamiento propio. Parecido, sí, también, o sea, de hecho eso me recuerda a una película que recientemente vi, donde era un tipo que podía viajar en el tiempo, ¿no? Y le dice a su papá, ¿no? De que, porque, bueno, ¿qué es lo que ha hecho con esta cuestión de regresar al tiempo, ¿no? Y él dice que se le veo toda una obra de un poeta, no recuerdo ahorita el nombre, pero él ya leyó 3 veces la obra, ¿no? Imagínate, por ejemplo, eso me recuerda, ¿no? En esta cuestión como neurótica a mí, ¿no? O sea, estoy tan obsesionado a veces por comprar libros, acumularlos, y digo, ¿cuánto va a tener tiempo para leerlos todos, no? Sí. Me falta como vidas, ¿no? O sea,
ahí. Sí, la verdad es que sí, igual precisamente por eso me da como lo diría Jean-Paul Sartre, también francés, esta angustia, ¿no? De saber que somos los únicos que vamos a alcanzar la muerte, sí. Y precisamente es lo que o nos motiva o nos sumerge en el abismo, ¿no? Como decía en El Ser y la Nada. O sea, es esta cuestión latente de que estás consciente de que vas a morir y precisamente, sí. ¿No? O sea, querer completar esas cosas, sí. Al menos en mí sí me causa esa angustia. Sí, como ese síntoma neurótico ahí de lo que me falta. Sí. Eso que me falta produce síntomas. Y bueno, vamos a entrar un poquito más en materia. Perfecto. Referente a lo que es el psicoanálisis. Ya dijimos la palabra como que bastantes veces, pero no hemos dicho qué. Exactamente. Primero, no sé cómo tú lo quieras abordar. Perfecto. Primero, como qué es el psicoanálisis, o primero como cómo surge, o sea, cuál es el origen de. El origen del psicoanálisis pues empieza con Freud. Evidentemente antes siempre ha habido esta cuestión de enfermedades mentales. Como hay enfermedades mentales, la cuestión médica, el discurso médico se da cuenta que no es como en esta cuestión corporal donde está el síntoma, uh-huh. el malestar, ¿no? Dan cuenta que es una cuestión meramente psíquica. Uh-huh. Freud, ante esa cuestión, da cuenta que hay, por ejemplo, fenómenos histéricos, uh-huh. de conversión, donde la cuestión psíquica, la cuestión mental remiten en un cuerpo, en el cuerpo pues, de nosotros como tal. Ahí es como surge el psicoanálisis. El psicoanálisis empieza con esta cuestión de la hipnosis, uh-huh. Empieza con técnicas, por ejemplo, de la presión de las manos. Freud va desechando todas estas cuestiones, uh-huh. hasta llegar al punto de la asociación libre. Uh-huh. La asociación libre trata de escuchar a la vez todo y a la vez nada. Incluso al paciente, en una sesión de psicoanálisis, uno como psicoanalista se le convoca al paciente a decir todo lo que se le venga a la mente, inclusive si es algo que piensa que no es como conveniente decirlo, si es algo que ni siquiera va a hablar de lo que a lo que viene en la consulta. Uh-huh. Ahí, por medio de esta cuestión, de esta técnica, nosotros vamos dando cuenta, por ejemplo, de una serie de coordenadas significantes, uh-huh. de lo que viene a esta cuestión del paciente, no su historia, su estructura, uh-huh. la estructura del lenguaje que viene ahí, los hechos del lenguaje. Sí, sí, sí. Eso es como surge la técnica del psicoanálisis. Y fíjate que yo pienso que se dio en una época bastante inconveniente, sí. y conveniente al mismo tiempo. Es decir, surgió por finales de 1800, principios de 1900, era época victoriana. En ese tiempo estaba la reina Victoria. La ciencia era muy, muy conservadora. Es decir, o sea, por ejemplo, tiraban de loco a Freud, ¿no? Por esas cuestiones de no, o sea, están en el cuerpo, ¿no? O sea, lo que tienes que... Era como que muy positivista, uh-huh. pero muy cerrado, ¿no? Uh-huh. A lo mejor ahorita ya la cuestión de la comprobación científica mediante la observación, empirismo, etcétera, etcétera, uh-huh. Puede cambiar, ¿no? Pero en ese tiempo era como que muy limitado. Sí, exacto. Entonces, pues luego viene Freud con esas cuestiones y, por ejemplo, me remonto también al autor Michael Foucault, también él de hecho hace una crítica al psicoanálisis. Exactamente. De cómo eso, y también cómo habló respecto a en este libro, no me acuerdo si era criticar y castigar algo de la locura. Historia de la sexualidad. Ajá, sí, referente, uh-huh. sí, a las cuestiones de la locura y de uh-huh. todo eso, ¿no? Cómo era uh-huh. que se hacían estas instituciones en las cuales los trataban y todo ello. Uh-huh. Es como que desde otra perspectiva, ¿no? El surgimiento del panóptico y todo esto tan característico de Michael Foucault. Pero pues sí, precisamente se dio en un tiempo en el que pues lo tiraron de ser como que muy escéptico, o sea, de perverso también, ¿no? Sí. Esta cuestión de que habla mucho de la sexualidad exactamente infantil, también, o sea, fue un tema que dio un boom, y es bastante curioso que, por ejemplo, nosotros vivimos en un país tercermundista que siguen operando estas cuestiones ahí de hablar de una sexualidad infantil. Sí, es bastante... Pues sí, o sea, es como bastante curioso que sigamos con estos velos, ¿no? Lo que a mí me sorprende muchísimo del mismo autor, es como a pesar de vivir en esa sociedad tan cerrada, o sea, él le vio prioridad o vio solución a algo, una cuestión, uh-huh. en este caso terminó siendo pues el origen del psicoanálisis.
en tratar precisamente esos temas, ¿no? O sea, que hablar de eso, o sea, te vas a ir al infierno, o sea, eso no lo puedes decir de ninguna manera, no son cosas que como lo veíamos en porque también les comentamos allá en todos los que nos están viendo, que de hecho ya tenemos por aquí unos saluditos, ahorita en un momento los leemos. Tenemos un círculo de lectura que están invitados. Exhorto a las personas precisamente, sí, a que creen estos tipos de actividades, de diálogo, de pensar, de hacer un pensamiento crítico, porque la verdad está muy padre. Y precisamente el día de ayer tuvimos sesión y estamos viendo el caso de Elizabeth von Erre, ¿no? Correcto. Uno de los primeros casos de Freud, y precisamente cómo llegamos a la conclusión de que, bueno, es extenso el tema, pero ella estaba enamorada de su cuñado, ¿no? Entonces, pues ella misma se reprimía esta verdad, porque pues estaba mal visto, ¿no? O sea, ¿cómo podías decir que su hermana falleció y a ella le gustaba el fulano de su hermana, ¿no? Entonces era así y se desenvolvió en toda esta cuestión en la que Freud estaba tratándola, que eran unos dolores, ¿no? Que venían a raíz de algo. Las piernas. A muy grosso modo así. Entonces, pues precisamente, qué valor de él el que pues tuviera que darle el valor a estos temas, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues sincérate, bueno, obviamente no lo decía así, ¿verdad? Pero pues saca eso, no es malo, o sea, hay cosas que podemos sentir de tal o cual forma, y de hecho fue más... tuvo como que más apertura también William James, que también es como de los padres de la psicología, en Estados Unidos, ¿no? Porque en Europa estaban como que más, y Estados Unidos pues ya tenían como que una revolución de pensamiento por ahí, ¿no? Bueno, yo lo podría ver así, porque ellos pensaban distinto, ¿no? Sí. Creo que eran más abiertos que en... Pensamiento occidental ahí. Que en Occidente. Precisamente ahorita que toqué a William James, uno de los padres de la psicología, ¿cuál es la diferencia que tú nos puedes decir así como que muy para que todos podamos entender ahí en casita? No, pues están hablando de esas cosas. Diferencia entre la psicología y el psicoanálisis. Perfecto. ¿No? O cómo... ¿En qué se diferencian? ¿En qué se parecen? A lo mejor la psiquiatría ahí también qué papel juega. Perfecto. Mira, las diferencias entre el psicoanálisis, psicología y psiquiatría son, pues, la verdad, bastante abismales. Uno pensaría que, pues, son parecidos. De hecho, hay coloquialmente, ¿no? Como eres psicólogo y te dicen, me estás psicoanalizando. O, por ejemplo, te ocurre un lapsus, eres psicólogo, ¿no? Sabes sobre eso, ¿no? Las diferencias podrían ser, por ejemplo, yo creo, lo que quiero puntualizar serían el método. Por ejemplo, la asociación libre. Por ejemplo, uno como psicoanalista no está pensando en esta cuestión de que a qué horas el paciente va a hacer un lapsus, le va a llegar un equívoco, va a trastrabarse en las palabras. Uno no está pendiente como de esta cuestión. En psicología, a diferencia, ellos llegan con una cuestión de un saber ya elaborado, ¿no? Ellos tienen como ya un tipo de reglas. De hecho, cuando uno llega con el psicólogo, te dicen, tú vas a tener tantas sesiones y vamos a verificar esto y esto y lo otro y lo otro. La otra vez les comentaba a algunos amigos que es como un rodeo. Yo no digo que sea como esta cuestión mala la psicología, porque de hecho sirve. Pero a mí se me hace como esta cuestión como ir como a una farmacia similar, ¿no? Un rodeo práctico ahí, nada. Solamente voy por la pastilla, voy un par de sesiones, me curo y lo siguiente, ¿no? Ya no hay vuelta como para regresar con el psicólogo, ¿no? Otro punto sería esta cuestión de el alcance teórico. La psicología solamente viene con esta cuestión de lo conductual, lo que podemos ver, observar, cuantificar, en esta cuestión como científica. Evidentemente nosotros hay una condición humana, o sea, no podemos como repetirnos solamente en esta cuestión conductual. Sí. O sea, lo que la otra vez hablamos, ¿no? Más allá de esta cuestión de conducta, las conductas, por ejemplo, se describen también por hechos de palabras, por hechos de lenguajes. Por ejemplo, como los sentimientos, nuestras vivencias, nuestros recuerdos, son palabras. O sea, esta cosa, lo que yo vuelvo a recalcar, esta cuestión de la palabra es un hecho poderoso. Sí, sí. En esta cuestión como científica. Por ejemplo, hoy podemos agregar a Jacques Lacan, que viene con esta propuesta, ya con la apoyo de la lingüística. Ya ahí, por ejemplo, lo que descubre Freud, por ejemplo, en la interpretación de los sueños, en psicopatología de la vida cotidiana, el chiste en su relación con el inconsciente, de que hay un juego de palabras, hay hechos de palabras que remiten en un cuerpo. Lacan ya lo viene a formalizar con esta cuestión de la lingüística. Hablar de significantes, hablar de estructura, hablar de
del apoyo, pues, vuelvo a remitir de la lingüística, ¿no? La metonimia, la metáfora. Nos damos cuenta que son los mismos desplazamientos que daba, por ejemplo, Freud en la interpretación de los sueños. Vuelvo a recalcar, es la condensación y desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? La condensación, por ejemplo, por medio de nosotros soñamos cosas, ¿no? Hay un contenido latente, que es el que está adentro, y un contenido manifiesto, el que nosotros hablamos. Hay, por ejemplo, uno habla del sueño, ¿no? Y por medio del sueño uno va... como psicoanalista va cachando palabras, ¿no? Que van remitiendo a otros significados. Y ahí es donde vamos como entrelazando, vamos verificando esta cuestión como de coordenadas y va desglosando. Eso se llama, esos dos procesos se llaman condensación y desplazamiento, que es un proceso inconsciente. Lacan ya lo combina con esta cuestión de la metáfora y la metonimia, que ya son conceptos de la lingüística. Ok, me viene una duda a la cabeza. No sé si viene en el libro de la interpretación de los sueños o tú lo has sabido de alguna parte, o nos podemos hundir en la duda en este momento. El sueño, ¿qué herramienta es para el ser humano? Es decir, no para el ser humano, para los seres vivos, porque también hay cuenta de que los animales sueñan, ¿no? Pero en sí, ¿qué función tiene o qué papel juega? Perfecto. Desde la propuesta freudiana, el sueño es un cumplimiento de deseo inconsciente. O sea, ¿qué pasa? Nosotros soñamos porque, por ejemplo, hay cosas que reprimimos en la vida cotidiana. De hecho, la función de la represión en el sueño es, por ejemplo, trastabar los sueños, condensarlos, desplazarlos, desfigurarlos, para que con nosotros, cuando soñamos y lo contemos, es como de, ay, ¿por qué soñé esto? No tiene nada que ver, no tiene como una lógica. Desde la propuesta freudiana yo te podría responder que los sueños son un cumplimiento de deseo inconsciente. Es lo que propone Freud. Ok. Y por ejemplo, cuando se llega a esta cuestión que yo la llego a tener en algunas ocasiones, es como una habilidad que se necesita desarrollar. Yo lo usaba para estudiar en el conservatorio, los sueños lúcidos. Es decir, cuando tú eres consciente de que estás soñando y tienes la capacidad, no, más bien la habilidad de poder controlar eso, como a qué termina siendo. O sea, tú ya eres consciente de que yo sabía que estaba soñando, y en ese momento pues podía hacer muchas cosas en mi mente. O sea, si yo quería volar, volaba. Si yo quería aparecer de repente en mi salón de estudio, lo hacía. Y, o sea, literalmente tenía mis partituras. O sea, tenía como que, porque tengo como memoria fotográfica, tenía mis partituras y en mi mente yo me ponía a estudiar. Lo curioso aquí es que me daba resultado en la vida práctica. Es decir, yo llegaba al conservatorio y lo que había estudiado en mis sueños, pues resulta que tenía la habilidad en las manos, ¿no? Perfecto. Entonces, aquí ¿cómo es que sucede eso? ¿Se ve como otra herramienta o qué hay referente a los sueños lúcidos? Por ejemplo, desconozco el término de sueños lúcidos, pero por ejemplo, escuchando esta lógica, lo que tú me comentas, podría pensarse también como un sueño como cumplimiento de deseo, ¿no? Un cumplimiento de saber. Por ejemplo, eso me remite a algunos ejemplos de ese libro de la interpretación de los sueños, donde hay niños que sueñan con ir a la montaña o que se les compre un helado. Son sueños es como muy evidentes, percibir esta cuestión como del deseo que está implícito ahí. La verdad desconozco, la verdad. El sueño lúcido, a grandes rasgos, es cuando yo soy consciente de que estoy soñando y no me despierto, sino que yo hago una realidad en mi mente y yo sé que estoy soñando, y por eso digo, o sea, si yo quiero volar, vuelo, si yo quiero estudiar, estudio, ¿no? Ese es un sueño lúcido, la capacidad o la habilidad de estar consciente de que estás soñando y en tu mente hacer lo que quieras. Ese es el sueño lúcido. Y se desarrolla. Yo alguna vez leí, recuerdo, que cuando dejas de fumar o cuando haces un diario de sueños, es como el ejercicio para poder desarrollar los sueños lúcidos. Yo los empecé a tener precisamente cuando dejé de fumar, cuando me abstuve el cigarro. No sé qué relación tiene, alguna vez lo leí, a lo mejor pues por eso también me hice el cuento y funcionó.
Entonces ese es el sueño lúcido, a grandes rasgos, es que tú estás consciente de que estás soñando y no te despiertas, haces lo que quieras, y de verdad, o sea, a mí me impresiona muchísimo, porque en tu mente, o sea, eres libre, o sea, tienes una libertad increíble, y por ejemplo ahí, mi duda, Eva, no desconocía que no sabías el concepto, pero mi duda era, vamos a ahondar ahí, vamos a ver qué pensamos, era en que si tú ya eres consciente de ese como plano, por así decirlo, no sé cómo aterrizarlo, hay cosas todavía que puedan ser inconscientes, que estén ahí escondidas. Creo que, por ejemplo, es una chulada como para debate, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo como, por ejemplo, que uno sea consciente en un sueño. Okay. Porque, por ejemplo, desde la lógica que yo estoy planteando es que hay una estructura inconsciente. Yo pensaría que, bueno, por ejemplo, de mis puntos de vista, desde el psicoanálisis, pienso que no hay como... uno no podía ser consciente en un sueño, porque como lo vuelvo a recalcar, no vuelvo a repetir, o sea, hay una condensación, hay un desplazamiento, hay una estructura donde se está dando el sueño, hay una lógica inconsciente ahí. Y decir, por ejemplo, que uno puede ser consciente en un sueño sería como ya contradecirme a mí mismo. Sí, pero sí, es algo que yo muchos años lo había leído. Te digo que cuando dejé de fumar empecé a tener o sea, me estaba consciente de que estaba soñando y pues, o sea, como empiezas a averiguarlo, pues a ver, vuela, y de verdad, o sea, es como si volaras, ¿no? Sí. Entonces es lo que a mí yo pienso, y se lo decía a Rosy, que nos está acompañando aquí ayer, que precisamente la mente tiene un poderío que a lo mejor ignoramos, ¿no? O sea, lo que también comentaba ayer en el círculo de lectura, o sea, de este caso también de que leyó el nombre de una planta y se lo quedó, y después en su sueño lo remontó tal cual, por una fracción de segundo que lo pudo haber leído, su cerebro ya guardó esa información, ¿no? Pero ¿sabe? También lo que podemos ahí checar es que, por ejemplo, el conocimiento, el saber ya está hecho en la cuestión concreta. Por ejemplo, el ejemplo de la monografía botánica, evidentemente, Freud ya sabía el nombre, o sea, en la realidad. Por ejemplo, tú me imagino que si esta cuestión de leer música... los conocimientos ya lo tenías previamente. Sí, yo había visto la partitura, o sea, te digo que es que también, pues obviamente la lógica de la música, haces un hilo y se te queda, o sea, aunque no veas la partitura, te lo guardas, y eso es lo que yo en mi mente traía para seguir estudiando, porque también había ocasiones en las que yo mismo tenía que luchar contra eso, porque haz de cuenta, o sea, sí, o sea, no es que tuviera el control del sueño 100%, porque había veces que pues me quería poner a estudiar y se empezaba como que a tergiversar todo, y entonces era así de que, no, o sea, es un sueño y yo quiero que sea así, entonces tenía que como que volver a empalmarlo. Eso es algo que también me pasaba, y precisamente me pasaba más en las partituras, porque en mi sueño como que empezaba a cambiar o empezaba a inventar otras cosas, y ya mi raciocinio me decía, no, es que así no va. Entonces me tenía que concentrar y como que todo volvía a ser como yo quería. Ok. Fíjate que nunca había escuchado como esto de poder como controlar los... Y también es contraproducente porque despertaba cansadísimo. Por sí, cuando yo duermo no descanso. Cuando hacía eso descansaba menos. O sea, me sentía como que tenía un cansancio mental, ¿no? Ok. Muy fuerte, muy fuerte. Ahora la pregunta es, ¿para qué usted andaba haciendo eso? Pues como... Y fíjate que después yo dije, wow, cuando vi esto lo hice hace ya bastantes años. Cuando vi la película de Doctor Strange, a mí me sorprendió muchísimo porque él estaba durmiendo y su forma astral estaba estudiando, y me remontó muchísimo a lo que yo hacía en mis sueños, ¿no? Y entonces es cuando ahí vinieron mis dudas de, pues a lo mejor, o sea, si esto está implícito a lo mejor del oriental, porque pues era la cultura que se ve ahí en lo de Doctor Strange, y yo lo viví en cuanto me di me di cuenta de que podía hacerlo, y lo empecé a desarrollar, que no es nada fácil, la verdad no es nada fácil, y pierdes la habilidad, o sea, ya no, yo ya no he tenido sueños lúcidos. De hecho, mis sueños ahora son como que muy raros. Pero ya se me olvidó lo que te iba a decir. Pero bueno, es una cuestión bastante interesante, precisamente por el poderío de la mente. Sí, y es bastante también lo que quiero puntualizar también es que hablar de estas cuestiones como por ejemplo de lo inconsciente, la mente, damos cuenta que también el discurso tiende como a irse por otros lados, como a escucharse una cuestión esotérica. Yo, por ejemplo, retomando otra vez mi postura, sería como esta cuestión de los sueños lúcidos. Yo creo que
uno no es como capaz de ser consciente en el sueño. Sí se puede, porque por ejemplo yo también he tenido como esos delirios ahí, ¿no? De poder... decir que estás... ok. Sí, pero por ejemplo desde la posición teórica que yo hoy traigo a presentarles, no, creo que no es como muy posible. Ok, bien, ahí está. Ahí está para el debate. Y tengo una para la parte 2. Tengo una pregunta que antes de que se me olvide ahorita la anoto y regresamos ahorita con ello porque vamos a ir a un brevísimo corte musical. También ya tenemos por aquí muchas personas que nos andan viendo. Chevo, eres muy popular. Hay muchas compartidas y así. Entonces, no se despeguen, vamos a volver con más de esto del psicoanálisis y pues tienen tiempo igual para escribir sus saluditos, los vamos a mencionar al aire, así que ya volvemos. ¿Te quedaste picado? En un momento regresamos. Recuerda mandar tus saludos a través de la transmisión en Facebook para mencionarlos al aire. Ya volvemos. Ansus Multimedios, espacio digital con propuestas inteligentes. Búscanos www.ansusmultimedios.com. Contenido de interés, foro de opinión, ideas con innovación. A tu alcance, a tu medida. Vanguardia digital. Ansus Multimedios. Ansus Multimedios, medio de comunicación digital multiplataforma. Digita www.ansusmultimedios.com. Tu foro de expresión y participación, llegando a latitudes inimaginables, proyectando tu marca, ideas con innovación a tu alcance, a tu medida. Vanguardia digital, Ansus Multimedios. Derecho, Mercadotecnia y Publicidad, 222-246-4747. Inscripciones abiertas. Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas. Soy SSH. Ansus Multimedios. Estamos muy cerca de ti. Digita en la web www.ansusmultimedios.com. Búscanos. Nuestras redes. Facebook, Ansus Multimedios. Instagram, Ansus Multimedios. Twitter, Ansus Multimedios. YouTube, Ansus Multimedios. Comenta y participa. Sé parte de nosotros. Ideas con innovación. A tu alcance, a tu medida. Vanguardia digital. Ansus Multimedios. Ansus Multimedios. ¿Tienes la idea y no sabes cómo hacerlo? Nosotros te asesoramos. Renta de tiempo aire para que realices tu programa. Venta de espacios publicitarios. Spots, comerciales y promocionales. Casa productora audiovisual. Grabación, edición de audio y video. Fotografía y diseño. Proyectando tu marca. Ideas con innovación a tu alcance, a tu medida. Vanguardia digital. Ansus Multimedios. Estamos de regreso. Recuerda seguir todas nuestras redes sociales. Esto es Belmanía. Continuamos.
Ya estamos de regreso en su programa de radio Belmanía. Rápidamente tenemos un anuncio para todos ustedes, ya que la SSH, la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, que cuenta con más de 30 convenios y 25 años formando profesionistas exitosos, son tu mejor opción. Inicia clases con nosotros, tenemos inscripciones abiertas. Aprovecha esta oportunidad y no te quedas fuera. Te ofrecemos las licenciaturas en Comunicación, Administración, Derecho y Mercadotecnia y Publicidad, y nuestra área de posgrados te ofrece la especialidad en Comunicación Corporativa y la maestría en Alta Dirección. Para tu seguridad puedes realizar el proceso de admisión en línea a través de www.ssh.edu.mx. Sin examen de admisión, atractivo plan de becas, clases totalmente interactivas, alto nivel académico, plataforma digital completamente gratis, no hay pagos extra con nosotros y tenemos biblioteca y laboratorios totalmente especializados. Así que pues ya lo sabes, no lo esperes más. www.ssh.edu.mx o puedes comunicarte también a través de WhatsApp al 22 29 21 49 52. Te lo repito, 22 29 21 49 52. Estamos ubicados en la 7 Sur, en el número 1107 del Centro Histórico de Puebla, una super locación. Así que ya lo sabes, si conoces a alguien que esté interesado en comunicación, administración, derecho, mercadotecnia o publicidad, o quieres seguir con su preparación, cuéntale que la SSH es su mejor opción. Inscripción gratis y una beca del 30%. Y pues tenemos ahí el mensaje de nuestros amigos de la SSH. Perfecto. Por aquí también tenemos mensajitos para el buen Cheo. Tenemos a María Gabriela Olivares, que nos está viendo y dice: excelente programa, saludos cordiales a los dos. Muchísimas gracias, señora Gaby. Tenemos a Miguel Camargo, que nos comenta, gran invitado. Tenemos a Jocelyn Flores, que nos está viendo. Hola, también. Hola, Jos. Ya hasta que se te hizo tu saludo. Tenemos a Ulises Luna, que nos manda saludos. También desde Ciudad de México tenemos a Rocío Barrera, que también nos manda saluditos. Tenemos a Yelen Ackerman, que también nos manda saludos. Omar Echeverría dice: saludos desde la Ciudad de México, primo, te mando un saludo y un gran abrazo. Tenemos a Miguel Camargo, que en especial dice: Cheo, mándame saludos. Saludos, Camargo. Tenemos a Sirenita Arzola, saludos, Cheo, nuestra amiga del trabajo también, Irenita. Tenemos a Juan Manuel Hernández, que dice: Mike, soy Paquito, ya no haré travesuras. Tenemos nuevamente a nuestra amiga Irene, que dice: saludos, Belman, saluditos a todos, gracias por escribirnos. Estaremos mencionando más comentarios más adelante, porque pues aquí tenemos mucho de lo que hay que hablar respecto al psicoanálisis. Tenía una pregunta en mente, la anoté antes de que se me olvidara, porque el inconsciente entonces eso habla. Tenemos esta cuestión que me vino a la mente. Tú me comentas que lo que yo puedo entender desde tu perspectiva teórica es que podrías decir que a lo mejor la mente humana tiene como cierto límite. Remonto yo a Wittgenstein, un grande en el lenguaje, que precisamente su premisa era: el lenguaje es el límite del conocimiento, ¿no? Ustedes trabajan mucho el lenguaje, pero referente a la mente, en esta cuestión que a lo mejor te hice tocar en el tema de los sueños lúcidos, ¿tú piensas desde tu perspectiva que sí existe un límite en la mente? O, por ejemplo, desde mi perspectiva, yo pienso que hay zonas como el océano, ¿no? Ya tenemos en Google Earth todo el Marte en aplicación, o sea, tú puedes ver todo el planeta Marte, sin en cambio más del 70% del océano en la Tierra sigue inexplorado. En esa analogía, en la mente, yo pienso que hay zonas así, que hay cosas que no hemos llegado a descubrir. Exacto. O sea, es tan complejo en cuanto a que hace una respiración automática, las células se regeneran, todo el proceso para la separación del ADN, o sea, todo esto está pues dentro de nuestra mente, ¿no? O sea, dentro de todo lo que somos como seres humanos. Hay cosas también en la misma medicina respecto a ello que no han encontrado respuesta. Pero ahora, respecto únicamente al tema psíquico, ¿crees que hay un límite? ¿Piensas que hay un límite? ¿Piensas que hay zonas inexploradas? ¿Se puede abrir algo más? Yo digo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo te digo que hay cosas que pues todavía no están como trabajadas, ¿no? Es de la imposibilidad, por ejemplo, poder saber todo sobre esta cuestión humana, ¿no? Esta cuestión mental. Con respecto a lo que decías también, lo de
si la mente tiene límites, por ejemplo, me retoma esta cuestión de lo que decías de... siempre se me ha dificultado mucho pronunciar el apellido de Wittgenstein. De hecho, es el filósofo favorito de mi amigo. Es la filosofía analítica, ¿no? Y es como un contraste también con esta cuestión del psicoanálisis. Yo pienso que sí hay límites en esa cuestión del lenguaje. Por ejemplo, uno para poder como sentir, percibir, tener como una noción, hay que apalabrar como esas cuestiones. O sea, hay como poder llevarlo en esa cuestión como al lenguaje por medio de significantes, ¿no? De palabras, ¿no? Yo digo que sí tiene su límite. Por ejemplo, me recuerdo alguna vez en un libro de historia leí que cuando llegan los españoles ahí en el puerto de Veracruz, los nativos que estaban ahí, cuando ven llegar los barcos, no veían barcos. O sea, literal, no veían barcos, porque no sabían qué era un barco, ¿no? Sí, claro. O pronunciar barco. Recuerdo que ellos en el libro nos comentan que se drogan para poder ver los barcos. Evidentemente, o sea, habría una cuestión como de apalabrar eso para poder como percibirlo en esta cuestión como tangible, concreto. Por ejemplo, también esto me remite cuando llegan los españoles a Yucatán, ¿no? Que le preguntan dónde es aquí y hace como una mención del el que está ahí de nativo, y le dice y es como yo no sé, y dice Yucatán. Sí. De hecho pasó lo mismo en Australia, cuando llegaron los ingleses, les preguntaron que igual que cómo se llamaba ese animal, ¿no? Entonces le decían algo como canguro, pero él le estaba diciendo no te entiendo, y le pusieron canguro al canguro. O sea, nos damos cuenta que, por ejemplo, el hecho de apalabrar las cosas hacen que, por ejemplo, haya cosas concretas, lo que hablamos la otra vez, ¿no? Como esta cuestión de lo abstracto de una fórmula predetermina esa cuestión concreta de la realidad. Claro. Uno pensaría coloquialmente que la cuestión material concreta hace una fórmula, cuando es totalmente lo inverso. Claro. La fórmula hace esta cuestión abstracta. El ejemplo así de fable es traemos un científico que nos enseña qué es el azúcar, ¿no? La tomamos, la echamos al café, pues sabe dulce. La echamos en leche, sabe pues más dulce. Y es totalmente diferente que a un químico te enseña la fórmula y te diga que es 100% sacarosa, mueva un poquito la fórmula y a otro tipo de producto. Fíjate que igual en un ejemplo que a mí me fascinó cuando lo vi, era cuando la teoría de la relatividad apuntaba a la existencia de los agujeros negros, y era así, igual de que las matemáticas lo exigían para que todo funcionara. Entonces se hizo igual tomando la fórmula, se hizo una representación en computadora, muy complejo, y luego cuando salió la primera foto del agujero negro y que era lo que la matemática, la fórmula daba a la realidad, no manches, o sea, son cosas que a mí son booms muy grandes, ¿no? Y precisamente en el mundo de la física lo que llama muchísimo es las fórmulas. O sea, ellos ven una belleza así, pero inmensa en las fórmulas, precisamente por eso, porque es una representación de lo que en la realidad es. Es correcto. Por ejemplo, hablando en esta cuestión de psicoanálisis, por ejemplo, es la que también se le hace una crítica al psicoanálisis freudiano. Psicoanálisis freudiano, como estábamos hablando al principio del programa, es una ciencia de los 1800, ya al finales de 1800, 1900. Sí. Lacan lo que hace ya a partir de los 50s, 80s, que son 30 años de enseñanza, es formalizar el psicoanálisis, meter las matemáticas, la topología. En un principio hablé de la lingüística. Ya son ciencias exactas, ¿no? Que es totalmente diferente a pensar lo que hablamos también anteriormente, las diferencias de psicología y psicoanálisis, ¿no? Que en psicología uno podría pensar que está como pellizcada ahí como con el agua bendita de la ciencia, ¿no? Como el hecho de que es medible, cuantificable. Por ejemplo, ahí yo creo que es severo y es también contundente esta cuestión de que Lacan recurre a las matemáticas, recurre a la topología,
Por ejemplo, hablar de topología también es un tema bastante interesante, ¿no? Donde son figuras geométricas, ya no son figuras geométricas simples, ¿no? Son figuras geométricas que no están como en la realidad. Uno no puede percibirlas en la realidad, ¿no? Son como ya hechas en una estructura, ¿no? Y ahí podemos volver a recalcar esos ejemplos, ¿no? Como esta cuestión científica, en esta cuestión como matemática formalizadora, predeterminar esta cuestión de uno como sujeto, ¿no? Como ser, como condición humana. Okay. Podríamos hablar un psicoanálisis más formal. Sí, la verdad es que te tenía una pregunta también encaminada a ello, porque tú que has estudiado el psicoanálisis desde su origen, que pues es relativamente joven, ¿no? Estamos hablando de bueno, ha habido muchísimos, exageradamente descubrimientos, etcétera, en este poco tiempo, ¿no? Hemos descubierto más en 2 décadas que la humanidad en todo lo que hay de historia de la existencia humana. Tú que sabes bien cómo ha ido, ¿no? Que se ha ido desechando, que se ha ido añadiendo. Para ti, Eliseo, ¿qué piensas que se va, o cómo piensas que sea el futuro del psicoanálisis? O sea, ¿cómo es tu concepción? Pues así, o sea, el futuro del psicoanálisis. ¿Crees que se le agregue algo? ¿Crees que se descarte? ¿Crees que evolucione? ¿Crees que se convierta en algo totalmente distinto a lo que en un inicio fue? Fíjate que esa pregunta está bastante interesante. Hoy en día, por ejemplo, ¿sabes? Hay una fuerte... Por ejemplo, yo cuando estaba en la facultad, la crítica era bastante entre psicólogos y psicoanalistas, ¿no? De que, pues, el psicoanálisis es bastante complejo, es muy difícil y dice cosas bastante raras, ¿no? Hoy en día, fíjate que ocurre un fenómeno bien raro. La crítica es de entre psicoanalistas, o sea, las diferentes escuelas que hay hoy en día. Yo creo que es por lo que te mencionaba al principio del programa. Sucede mucho que por el hecho de que la teoría tiende a ser compleja y tiene que ser como muy incomprensible a veces, se da por alto todas estas cuestiones de la misma teoría. O sea, uno puede decir que el significante atraviesa el fantasma y según el grafo del deseo, o sea, uno puede hablar con esta cuestión como lacaniano y que a uno no se le entienda nada, ¿no? Y por ese hecho, la transmisión es como, la transmisión misma del psicoanálisis es como nula. Por ejemplo, hay psicoanalistas hoy en día que por el tener muchos años de experiencia creen que por el hecho de no tener experiencia con muchos pacientes, uno no sabe qué es el psicoanálisis. Claro. Y, por ejemplo, hay psicoanálisis que no tienen como experiencia teórica, ¿no? Cuando es lo que realmente importa. Sí. De hecho, las dos van de la mano. Tanto la práctica y la teórica. Yo creo que ¿qué es lo que depara para el psicoanálisis hoy en día? De hecho, también fue una pregunta planteada desde Freud, ¿no? O sea, Freud ya sabía que el psicoanálisis en esta cuestión de la transmisión iba a fracasar. Porque, por lo mismo que digo, como Freud tuvo bastantes problemas, por ejemplo, al transmitirlo, porque todos sus discípulos, todo lo que decían, iban como deformando. Hay los postfreudianos, Melanie Klein, está... Anna Freud, Adler, Jung, todos fueron como con su orientación del psicoanálisis. Yo pienso ahorita que el psicoanálisis por ejemplo, ahorita lo que está, por así decirlo, en auge, es como es como quitarle esta cuestión de pensar a Lacan como un autor extremadamente difícil. Hacerlo un poquito más dirigible. Es lo que, por ejemplo, lo que hoy en día se está haciendo, como leerlo. O sea, atreverse a leer el autor como tal. Lo que creo que de aquí hace unos 3-4 años es lo que se viene haciendo, o sea, poder abrirse a los conceptos. Por ejemplo, yo no sabía que era en esta cuestión de un significante. O sea, yo pensaba, es como esta cuestión susuriana, ¿no? Hay un concepto que remite a una imagen, ¿no? Y ahí, ¿no? O sea, entonces el significante remite a un significado y es una imagen ahí, ¿no?
evidentemente en Lacan, la propuesta por Lacan es que un significante remite a un sujeto para otro significante. Y uno dice, pues ¿qué quiere decir eso? Andado está como de... O sea, eso quiere decir que un significante representa un sujeto. Un sujeto no es como, por ejemplo, una persona, no es una persona, es como un resto de la operación ahí, ¿no? Un significante por sí solo no significa nada. Tiene que haber una cadena de significantes para que podamos entender, por ejemplo, una frase, una oración. Claro. Sí. Esto lo vi con no me acuerdo si con Peirce o con algo que leí de la semiótica, que precisamente es la representación de la cosa en sí. O sea, es que había como que la lingüística, o sea, lo que escribes que dice que es, ¿no? Por ejemplo, micrófono, la palabra como tal, micrófono. El luego ¿no? está la representación de ello, que puede ser el dibujo de un micrófono, que te lleva a lo mismo, y lo otro está físicamente el micrófono, ¿no? Es como por ahí esa cuestión, o sea, que va haciendo como que cadenas de ello. No, esa sería desde la lógica de Saussure. Ajá. Saussure fue Saussure. Sí fue Saussure, ¿no? Sí. Saussure Ferdinand de Saussure. Sí, en el curso de lingüística general. Lo que propone Saussure ahí es que hay un significante que remite a un significado. Y que eso es arbitrario, está siempre englobado, ¿no? Un árbol, la palabra árbol, y remite a esta cuestión de la imagen, ¿no? De hecho, Saussure también es una chulada cuando habla sobre eso, que dice, la cuestión del significado no es solamente el mero acto de decir que esto es una cosa que nombra a la cosa en sí, ¿no? Desde ahí es puntual, ¿no? Ahí ya labora lo que decíamos, ¿no? Que un significante remite a un significado y viceversa, ¿no? Los dos engloban esto. La idea de Lacan es contundente ahí. Que imagínate, si un significante da para un significado y viceversa, ahora si un significante representa ahora un sujeto para otro significante y un significante por sí solo no puede significar nada, la idea es bastante contraintuitiva. Sí. O sea, es algo que a la primera dices, pues como que no es, ¿no? O sea, se podría pensar entonces que los significantes son cadenas de válgame la redundancia, de significantes para que puedan significar algo. Uno pensaría que la cosa remite a la palabra y la palabra remite a la cosa, sino que ahora el movimiento es diferente, la palabra remite a otra palabra. ¿Y qué es lo que da el significado en sí? ¿El sujeto o el llegar al significado? La cadena de significantes es lo que da el significado, y de hecho es un significado virtual. Fíjate que me gusta cuando nos metemos a estas cuestiones, me pasa mucho con mis amigos, que estamos tan metidos, o sea, lo que decimos como que a oídos externos puede ser así como que qué pedo, ¿no? Pero, o sea, realmente estás como que encontrando ese hilo lógico de lo que estás diciendo. También te iba a preguntar otra cosa que se me está escapando. A ver, ayúdame. Ya retornará. Es un chiste local. Pues sí, esta cuestión me gusta lo que comentas de atreverse en este caso a Lacan, porque por ejemplo en filosofía también, es que Hegel, ¿no? O sea, su dialéctica de Hegel, no, es que no entiendo, o sea, lo tildan de muy difícil, ¿no? Cuando a lo mejor la cosa es tan simple como pues echarte un clavado. Exacto. Y empezar a ver por qué es difícil, ¿no? Y apostarle a leer al autor. Yo recuerdo que también, por ejemplo, cuando yo era adolescente, para mí era bastante complejo leer al autor directamente. Uno no se atreve a hacer eso. Yo recuerdo que leía bastantes introducciones y hasta que algún maestro me dice, oye, pero ¿por qué no te chutas al autor directamente? Dije, pues sí, ¿verdad? Es otra experiencia muy distinta, muy distinta. Y eso me remite, como te digo, al texto del estallido del espejo, ¿no? O sea, yo cuando lo leí por primera vez dije, son unas 6, 7 páginas y uno lo lee y dice, ¿qué? ¿Qué dice aquí? Y evidentemente pues uno bajo trabajo y regresa y va checando, va visualizando. Fíjate que la primera vez que me pasó eso a mí fue cuando leí el contrato social de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau. Dije, pues me regalaron el libro, dije, pues sobre, ¿no? O sea, pues me aviento. No manches, también no entendí nada, dije, ¿qué pido? Y pues ya, como tú dices, ¿no? Pues órale, es el autor, ¿no? O sea, mucho puedes decir que aquí, que a la naturaleza, que todo es, pero a ver, órale, él cómo lo dijo, ¿no? Sí. Entonces, pues
es padre porque es una perspectiva totalmente distinta y puede ser más complejo, pero se te queda más claro. Sí. O al menos a mí me pasa así. La verdad estoy de acuerdo contigo. Y por ejemplo, ya cerrando un poquito el tema porque el tiempo vuela, aplicaciones para el psicoanálisis, es decir, en psicología y en los psicólogos que hemos traído nos han dicho que hay una aplicación clínica, que haya aplicaciones infantiles, geriátricas, hay muchas aplicaciones para la rama de la psicología, ¿no? Okay. En el psicoanálisis, ¿cómo ¿una es aplicación esta? terapéutica? En general, o sea, todo lo que abarca el psicoanálisis, porque precisamente tuvimos a una invitada que se llama Marifer Telles, que le mandamos saludos. Ella es psicóloga y precisamente me dijo, quisiera hacer un programa cuando la invité, pero no hablando de la clínica, porque todo mundo habla de la clínica. Okay. O sea, la psicología clínica es cuando tú vas a sesión y tienes toda esta cuestión, ¿no? Uh-huh. Entonces ella nos habló de otras cuestiones de la psicología. Entonces mi duda es aquí como que otras aplicaciones más allá tiene el psicoanálisis o dónde se puede desarrollar. Okay. Perfecto. Bueno, hay bastantes. Por ejemplo, Bion hablaba de psicoanálisis en grupos. Uh-huh. Por ejemplo, también Erickson hablaba de un psicoanálisis humanista. Yo la verdad desconozco esas aplicaciones. Por ejemplo, yo el psicoanálisis que estoy orientado es más el lacaniano. Uh-huh. Es evidentemente donde hay una clínica, hay un paciente. Uh-huh. La verdad yo desconozco esta cuestión de las aplicaciones para el psicoanálisis en otros aspectos. La verdad no es como muy... No me interesa tanto como esa cuestión de ahí de... Porque, por ejemplo, basado en la lógica de todo el programa que he hablado de sobre el psicoanálisis, sería como contradecirme en esa cuestión de... Por ejemplo, es lo que te decía, uno no aplica un psicoanálisis cuando un paciente va a consulta, ¿no? Uh-huh. No es que uno esté cachando, aquí nos va a decir un lapsus. Y ahorita me dijo, habló de su mamá, ¿no? Porque coloquialmente se dicen eso, ¿no? Los chistes, ¿no? Ahorita voy a hablar de su mamá y le voy a decir esto y eso. Uno no piensa en esta cuestión como de tengo que decirle esto y esto, ¿no? O sea, es por medio también de la técnica. Evidentemente tenemos una técnica, claro, ¿no? Somos rigurosos en esta cuestión teórica. Vuelvo a repetir, la verdad desconozco cómo es. Pues pienso que a lo mejor es en esta cuestión, porque precisamente como tú lo indicas, ¿no? No es que haya algo que seguir, ¿no? Como tal, sino es como, por ejemplo, en una banda que a lo mejor de músicos que se entiende bien, entonces uno empieza como que a tocar algo y empiezan a improvisar algo y se va dando, ¿no? Conforme eso, yo lo veo, lo quiero hacer una referencia, en mi entender, a eso, ¿no? Es como que no es que vaya una persona y como tal se vaya a seguir una misma corriente como lo podría hacer en la psicología clínica, ¿no? Uh-huh. Que necesitas llegar como que a un objetivo del problema y todo eso, pero como que menos subjetivo como lo puede ser en el psicoanálisis, uh-huh, que se apoya del lenguaje y de la experiencia en sí, del saco de cosas que tenga la persona, uh-huh, ¿no? Es como tratar de encontrar solución en un universo totalmente distinto como puede ser la vida de cada individuo en sí, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, ya como dato solamente diría, por ejemplo, Bion habla sobre el psicoanálisis de grupos. Uh-huh. Reich habla sobre el psicoanálisis de, por ejemplo, que estuvo en esta cuestión del nazismo y todo eso. Uh-huh. ¿Qué otro autor? Erickson, ya lo mencioné. Por ejemplo, Erickson es muy conocido aquí en México. Él trajo el psicoanálisis en los 50 aquí. Uh-huh. Pues es una mezcla como entre psicoanálisis y humanismo. Tiene que ver también con esa cuestión como teórica. Por eso no soy como muy partícipe de eso. Sí, claro, ahora sí que que por ejemplo, igual en la música hay como que muchas vertientes, está la composición, la dirección, la interpretación. Uh-huh. A mí en lo que me gustaría más al 100% podría ser en la interpretación, ¿no? Y como tú dices, ¿sabes qué? Pues yo me dedico a interpretar, habrá quien quiera componer, habrá quien quiere dirigir, pero yo quiero interpretar, ¿no? Y que no quiere decir que las demás cosas estén mal, claro, ¿no? Claro, o sea, que realmente son válidas o también tienen como un valor cultural, más que nada. Sí, amigo, pues lamentablemente el tiempo vuela. Este tema, estas cosas, estas meollos dan para mucho, pero pues se nos acaba el tiempo. Tenemos por aquí unos últimos comentarios de Juan Manuel Hernández que dice: Mike, ¿cuál Mac? Algo así comenta. Entonces, pues igual a todas las personas que nos están viendo en vivo, que nos están viendo en la retransmisión también, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algo con lo que quieras cerrar, amigo? ¿Algún comentario? ¿Algún saludito por ahí? Muchísimas gracias por invitarme y darme la oportunidad de
de hablar sobre esta cuestión de lo que tanto me apasiona el psicoanálisis. Y pues nada, que pues todo bien. Perfecto, es también pues el agradecimiento a que hayas venido, porque si hay algo que caracteriza el programa, y por ahí nuestro amigo Richard no nos dejará mentir, es que siempre rescatamos esa cuestión de que las personas que están aquí tienen una pasión, es decir, que les gusta mucho lo que hacen y lo comparten de una forma tan especial, que precisamente por eso crean un espacio muy mágico aquí en el programa. Y pues no eres la excepción, amiguito. Por aquí mira, tenemos muchas reacciones a lo que comentamos y todo ello. Entonces pues muchísimas gracias por haber venido. También saluditos aquí en cabina a nuestro público que nos acompaña, y pues nada, también muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Ya saben que esto es Belmanía, un programa transmitido por Ansus Multimedios Radio, que lo pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Ansus Multimedios Radio, y en Twitter y en YouTube como Ansus Multimedios. Nuevamente hacerles la recomendación de ingresar a www.ansusmultimedios.com, porque todos los días salen las mejores notas del mejor interés para todos ustedes. Y también, si están interesados en un espacio en el cual publicar o publicitar más bien su producto, empresa o servicio, Ansus Multimedios es su voz en la red, porque contamos con espacios publicitarios totalmente disponibles para ustedes. Y también, si están interesados en tener un programa de radio como yo, tenemos espacios de programación libres en cabina. Así que bueno, les paso el contacto, es el 2214-2463-96. Repito, 2214-2463-96. Estamos ubicados en la 7 Sur número 1108 del Centro Histórico de Puebla. Entonces pues ya lo saben, Ansus Multimedios, tu voz en la red. Muchísimas gracias a todos. Por aquí tenemos otra lluvia de muchas reacciones. Tenemos a Omar Echeverría, saludos, mucho éxito, gran programa y gran invitado. Tenemos a Sirenita Arzola, a nuestra amiga Irene, que dice bravo chicos, genial. Tenemos a Joel Granillo, que dice buen programa. Muchísimas gracias a todos. A Yelen Ackerman dice excelente programa. Muchísimas gracias a todos. Entonces pues nos estamos viendo la siguiente semana con nuevo tema, con un invitado, con nuevas sensaciones. Entonces pues ya lo saben, Belmanía todos los viernes a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, amiguito. Muchísimas gracias por haber venido. Dame un último saludo a Miguel Camargo, que dice saludos a los dos, gran programa. Muchísimas gracias y pues nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta luego.